De todo nombre, en el nombre de Jesucristo, la gloria, la honra y la adoración es para mi Padre Celestial. En ese nombre que es sobre todo nombre, le damos gracias, soberano Dios, en el nombre de su amado Hijo, porque la gloria es para ti, la honra, la adoración, la alabanza, la exaltación. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Le damos gracias por todo. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, por permitirnos estar un día más llevando este mensaje de la palabra de Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Saludamos a todos mis hermanos, donde quiera que se encuentren, con toda bendición espiritual, en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, Señor nuestro. La gloria es para Él siempre, la adoración, la exaltación. Apartados de mí, nada podéis hacer. Y es verdad, y Dios quiere que podamos entender que apartados de Él, por mucho que hagamos, sin Él para nada sirve. Nada podemos hacer en el nombre de Jesús. Es la tarea que tenemos cada día de poder entender y conocer la presencia divina de Dios en nuestras propias vidas en el nombre de Jesús. Y por eso el programa se llama Permaneciendo en Cristo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ese es el anhelo de Dios. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevemos mucho fruto. ¡Ay, qué bendición! Eso es algo maravilloso cuando entendemos el querer la voluntad de Dios. Lo más precioso, lo más hermoso es que nosotros logremos enamorarnos de la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque hoy se trata el programa, acuérdense que estamos en una secuencia de que somos casa, somos habitación, somos morada, somos templo y somos edificio de Dios en el Espíritu. Vamos a estar hoy muy atentos para que esa palabra llegue a la buena tierra que da al 100, al 60 y al 30. Le damos gracias a Dios por la emisora Bellavista Estéreo 103.6 FM, una inspiración de Dios, y su programa Permaneciendo en el Señor. En el nombre de Jesucristo vamos a estar hoy continuando que somos casa y no podemos descuidarnos, porque el enemigo anda como león rugiente, bregando a quien devorar. Bueno, este programa va por la misericordia de Dios, por todas las aplicaciones, por YouTube, por el Face, Instagram, Twitter y la página www.bellavistastereo.com. Entonces, todos muy atentos hoy para que esta palabra fluya como ríos de agua viva cuando está la presencia de Dios. Entonces, vamos a estar hoy muy dispuestos y pidiéndole a Dios que sea el Espíritu Santo guiándonos, fortaleciéndonos, enseñándonos y convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Si Él nos convence que lo que Dios dice es cierto, oh hermanos, una bendición grande en el nombre de Jesús. Un saludo muy especial para todos los hermanos, donde quiera que estén, en los pastores y líderes, predicadores, servidores, líderes, todos los hermanos que están siempre pendientes del mensaje de la palabra de Dios. Un saludo muy especial al pastor Víctor Pachón, desde quiera que se encuentre, lo bendigo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, y que sea el Espíritu Santo moviéndolo en la voluntad de Dios para que siga llevando ese mensaje de la palabra de Dios. Y todos los hermanos que están predicando en esta emisora, un abrazo para todos, los bendigo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Un saludo para todos los hermanos de Sudamérica, Norteamérica, Centroamérica, Europa, Asia, África, Oceanía, para todos los hermanos en el nombre de Jesús. Un saludo muy especial. Todos los hermanos de Colombia, bendecimos a Colombia, lavamos a Colombia con la sangre que derramó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús. Limpiamos a Colombia con la sangre de Jesucristo. Le pedimos a Dios que sea Él guiando a Colombia, fortaleciendo a Colombia y guardándola de todo mal, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Un saludo muy especial
para todos mis hermanitos de la iglesia Monte Jericín, los bendecimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, toda la familia, que estén atentos, verdad que esto es un bálsamo, un refrigerio, para que se cumpla la palabra, que somos como huertos de riego, que todos los días rociamos ese jardín, somos ese jardín de Dios, esos árboles, porque somos árboles de justicia, plantíos de Jehová, para gloria del Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces vamos a continuar con la palabra de Dios, con la secuencia de somos casa, habitación, y no podemos descuidarnos ni un momento, porque el enemigo es rápido, se llama serpiente veloz. Dice la palabra de Dios en el libro de San Mateo 12:43, y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con unción, la guía del Espíritu Santo, y la gloria y la adoración y la exaltación es para nuestro Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Padre, ayúdanos, Señor, danos sabiduría, revelación de nuevo, para poder llevar este mensaje precioso de la palabra de Dios, para que sea de mucha ayuda para las almas. Dios mío, Dios santo, que todas las almas son suyas, Padre amado, Señor. Úsanos, Padre amado, Señor, con amor, con libertad, con denuedo, con sabiduría y con poder, para que esta palabra llegue a los corazones de las almas, en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios así: gloria a Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, con unción y guía del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, cuando llega Cristo, recuerde que anoche mirábamos que todo está seguro, cuando está el hombre fuerte, todo lo que hay en su palacio está seguro, pero cuando llega otro más fuerte que él, le vence y se apodera de los bienes y los reparte. Entonces, es lo que tenemos que ir entendiendo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, cuando llega Cristo, que nosotros recibimos a Cristo, cuando las almas reciben a Cristo, el espíritu inmundo tiene que salir. Él era el que mandaba ahí en esa casa, pero cuando llega Cristo, otro más fuerte, se tiene que ir. Entonces, eso es lo que pasa con nosotros, los que recibieron o los que recibimos a Cristo, es lo que nos enseña. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, tiene que salir. Cuando acepta uno a Jesucristo, dice que yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta del corazón, dice que entonces Él entra a nuestro corazón. Dice que Él está a la puerta y llama. Si alguno oye mi voz y abre la puerta del corazón, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Entonces, cuando Él entra, porque nosotros, Él es un caballero, no va a entrar sin permiso, pero cuando lo aceptamos en nuestro corazón, Él entra, inmediatamente sale el espíritu inmundo que dominaba a la persona. Inmediatamente sale y dice que anda por lugares secos, ¿sí? Buscando reposo. O sea que los demonios, lugares secos son las personas, los cristianos, lugares secos, los cristianos que se dejan secar inmediatamente, hermanos, allá llegan los espíritus inmundos, ahí llega la pereza, el sueño, la soberbia, la enfermedad, el dolor, y el hurta, mata y destruye, llega todo la jauría, llega el ejército del diablo a morar ahí. ¿Sí? Entonces, es lo que vamos a estar viendo hoy. Esto es precioso, no se lo pierda, no se lo pierda. Dice, y compártalo, hermanos, compártalo a las almas, a la familia, en los grupos, para que esa la palabra de verdad, porque la carne para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida, y la palabra que os he hablado son espíritu y son vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice, entonces dice, volveré a mi casa donde salí. A ver cómo está la persona. Cuando llega la haya desocupada y barrida y adornada. Oh soberano Señor, va y busca lugares secos, pero dice, yo tengo que volver a mi casa. Él vivía muy amañado ahí, él mandaba ahí en esa persona. Volveré a mi casa. Acuerde que somos casa, habitación, morada, templo, edificio de Dios en el Espíritu. Somos morada, casa del Espíritu Santo. Aleluya. Oiga pues, entonces él va a mirar a ver cómo está ese cristiano que recibió a Cristo.
cómo se está portando, cómo ha crecido, cómo está de sabiduría, cómo está fluyendo la palabra. Entonces, vuelve a la casa, entonces dice, volveré a mi casa, estamos hablando que somos casa, habitación, morada, templo, aleluya. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Claro, porque el Señor Jesucristo la limpió, la desocupó, salió el pecado, salieron los demonios, claro que sí, y imagínense, y la adornó, la limpió, quedó limpia. Es claro, dice, entonces dice, volveré a mi casa donde salí, cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Pero desocupada porque el Señor la limpia y la adorna y se queda, oiga, desocupada, se queda adornada, barrida. No hace nada el cristiano, entrega la vida a Jesús, el demonio sale, y no hacemos nada para llenarla del conocimiento de Dios. Entonces, el enemigo, al ver esto, que no se ocupó con la presencia del Espíritu Santo, con la presencia del Señor, con la palabra viva, no se ocupó, desocupada y adornada, barrida. El Señor la dejó lista para que la Biblia empiece a fluir ahí, conocimiento de la palabra de Dios, y Cristo morando ahí. No, Señor, la encuentra desocupada, y entonces va y toma consigo otros 7 espíritus, peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Va y toma 7 espíritus inmundos, peores que los que estaban, 7, y van y se acomodan otra vez, y es cuando se da mal testimonio del Evangelio, que es lo que hay que cuidar, iglesia. Yo he visto, nosotros salíamos a predicar a las 12 de la noche después de una vigilia en Murillo, encontrábamos gente indigentes recogiendo basura, y ahí encontrábamos evangelistas, pastores que tenían iglesias. Decía, yo tenía 250 miembros en la iglesia, me descuidé. Cristianos, hermano, con 7 peores comiendo basura, hermano. Es la parte delicada, hermanos. Entonces la gente dice, sí, ven, mire, ese se metió al evangelio, y mírelo, ¿cómo está? Por eso yo no quiero ser evangélico. Era pastor, o era líder, era servidor, iba a la iglesia, y ahora mire cómo está. Esa parte es la que hay que pedirle a Dios que nos ayude a entender, porque eso es lo que vamos a ver hoy. Oiga, esto es bien delicado, lo que vamos a estar viendo hoy. Qué cuidado hemos tenido nosotros cuando aceptamos a Cristo a morar en nuestras vidas. Hemos trabajado para que no esté la casa desocupada, sino que está adornada, porque el Señor la adornó, la barrió, sacó la mugre, sacó el pecado, los demonios. Pero el problema es desocupada, sin conocimiento, sin la presencia de Dios. ¿Por qué? Por tantas cosas, por los afanes, por la ignorancia, hermanos. Y ahí es donde se cumple la palabra, que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Es el cuidado que hay que tener. Y el Señor hoy nos va a enseñar, nos va a dar unos versículos de ejemplo de hombres de Dios. Por ejemplo, miremos acá, ya entendieron, está hablando de la casa desocupada. Él no habita en casa hecha de manos de hombre, Él habita en lo que Él hizo. Ya nosotros somos casa, somos habitación, que casi no alcanzamos a entender esto. Él quiere morar en nosotros. La palabra, por la palabra, ya vosotros estáis limpios. Vea, estaba la casa barrida, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dice el Señor. Pero no hay que dejarla desocupada, hermanos, hay que avanzar. Y por eso hay que
oír la palabra, bienaventurado el que oye la palabra, el que lee la palabra, bienaventurado, dice el Señor, porque el tiempo está cerca y no podemos quedar nosotros o desocupados, porque ahí no se va a quedar, hermano, lo va a utilizar el enemigo. Vamos, y la ve desocupada, no ha querido avanzar, no ha querido meditar la palabra, descubrir la palabra, 5 principios hermosos, hermanos. Oír la palabra, leer la palabra, estudiar la palabra, memorizar la palabra y meditar la palabra de Dios. Aleluya. ¿Quién es el que vive? Ya su nombre. ¿Sí? Si tenemos esos 5 principios, seguramente no va a estar desocupada la casa, va a estar adornada, pero bien ocupadita con el conocimiento de la palabra de Dios, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Miramos acá, en la Biblia, en el nombre de Jesús, en el libro de Jonás, aleluya, la gloria es para mi Padre Celestial, gloria a Dios. Miremos en el libro de Jonás 1:3, lo que le pasó siendo profeta. 3 dice, y Jonás, vamos a leer el 1 para que lo puedan entender. Y vino palabra de Jehová, igual que esta mañana, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Oiga, huyó de la presencia de Dios. A Tarsis, descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Ahí está lo que está pasando, y esto es una enseñanza tremenda. Porque la única manera de que la casa no esté desocupada es que esté la presencia de Dios. Y él huyó. Muchos en el mundo entero huyen de la presencia de Dios. Unos porque no entienden, otros por rebeldía, otros porque los afanes, porque gana ventaja el enemigo en la economía, por muchos perjuicios, muchas cosas, por muchos impedimentos. Y huyen de la presencia. Vamos a la iglesia, hoy no puedo. Muchos huyen de la presencia de Dios. Y acá nos está hablando Dios, que si no está la presencia, por eso el programa se llama Permaneciendo en Cristo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Sí? Entonces, tenemos que, hermanos, estar bien atentos para recibir este mensaje. Imagínense ustedes que el diablo va a encontrar la casa desocupada, barrida, adornada. Dijo, no, yo voy a traer 7 peores. Y él anda como león rugiente. Y por eso, un cristiano no es por los años que lleva. Pues tiene, claro que lleva años, le va a ayudar. Pero si, hermano, suelta. Ahora les voy a colocar un ejemplo muy bonito, un ejemplo bien precioso. Hermano, mire, la presencia de Dios está ahí, pero la presencia del espíritu del mundo, del diablo, también está ahí, hermano, ahí. Y por eso, hermanos cristianos que no tienen descanso, no tienen reposo, no hay nada, hermanos. Lo que tiene es pereza, sueños, rechazos, odios, envidias, egoísmo, cosas. Es la presencia del enemigo, hermano, la presencia del enemigo. Y ahí es donde hay que pedirle discernimiento al Señor, hermano. Discernimiento. Esto no es que yo voy a la iglesia y yo soy cristiano. Gloria a Dios que va a la iglesia. Gloria a Dios, hermanos. Pero hay que pedirle a Dios, hermano, la sensibilidad, el discernimiento, hermanos, para la capacidad, para conocer la presencia del Señor en nuestras vidas. Y ahí es donde fluye la palabra viva. Está ahí Cristo, hermanos. Ahí está la palabra viva. Ahí está Cristo. Yo les ponía un ejemplo a la iglesia, y con los ejemplos aprendemos mucho, hermano. Con los ejemplos aprendemos mucho. Mire, si hay un salón, un ejemplo, para que vamos tomando, hermanos, nota. Un ejemplo, hay un salón de 180 metros. Y ese salón es ¿para qué? Para ocuparlo o llenarlo con
con la gente, llenaron un auditorio. Y necesitan los 3 aires para enfriar el salón acá en tierra caliente. Está hablando desde Barranquilla. Y requiere de 3 aires para que, hermanos, la capacidad de esos aires le gane al calor. Si coloca uno, el calor le gana al frío. Pero si le colocamos 3 aires, el frío le va a ganar al calor. Ahora, no vemos el frío. ¿De qué color es ese frío? ¿De qué color es el calor? No lo vemos. No se ve. Pero si se encienden los 3 aires, hermanos, empieza a ganarle, hermanos, ese clima frío al clima caliente, hermanos. ¿Sí ve? Entonces, igualitico nosotros. A veces nosotros oramos, pero la oración que se hace no es suficiente para ganarle a la presencia del enemigo, que no lo vemos, iglesia, no lo vemos. Pero si oramos y meditamos y ayunamos y nos congregamos y vigilamos y hacemos alboradas, buscamos de Dios, hasta que la presencia de Dios le gane a la presencia del enemigo. Y no se ve, pero se siente, hermanos, se siente la presencia de Dios. Ahora, ¿cómo sabe la persona que está la presencia del enemigo en ella? ¿Vamos a la iglesia? Voy a ver. A ver si puedo. Ya perdió. Está la presencia del enemigo y no lo va a dejar. ¿Vamos a hacer esto para la obra de Dios? No puede. La presencia del enemigo lo tiene ahí, hermanos. Por eso Dios es claro y nos enseña cómo Moisés sacó su pueblo de Egipto, que significa el mundo, con mano fuerte, hermanos. Y nosotros necesitamos, en el nombre de Jesús, entender que necesitamos buscar más de Dios para que la presencia de Dios expulse, hermano, la presencia del enemigo, la presencia del espíritu del mundo, la presencia del pecado en nosotros sale y queda la presencia de Dios. Y es cuando viene el gozo, viene el amor, el gozo, la paz. Es cuando viene, hermanos, la paciencia, la benignidad, viene la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Viene, hermanos, la presencia de Dios ganando la batalla, porque nos dispusimos, porque entendimos el mensaje de la palabra, porque Dios nos reveló, hermanos, y tenemos el discernimiento, el crecimiento, la capacidad. Uno ve gente yendo a la iglesia y uno predicando, orando, y la gente bostezando, hermanos. No se disponen para que la presencia de Dios le gane a esa presencia. Uno ve la gente bostezando, otros durmiendo, otros, hermanos, dice la palabra en Proverbios 23:7, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Come y bebe y te dirá, tu corazón no está contigo. O sea, uno ve gente yendo a la iglesia, hermanos, y no tienen interés de conocer la presencia de Dios, hermanos, para enamorarse de ella, y a sabiendas de que si no nos esforzamos, iglesia, la presencia del enemigo. Uno va a una vigilia y ve gente orando, batallando, y otros durmiendo, hermanos. La presencia del enemigo ahí dominando los hermanos. Y es lo que Dios no quiere con nosotros, en el nombre de Jesús. Usted ve acá versículos y de eso se trata. Hermano Jonás tenía que hacer una misión, ir a Nínive, 120,000 habitantes, a predicar la palabra, porque el pecado que había en Nínive había subido ya, hermanos, a la presencia de Dios, y ya Dios había determinado destruir a Nínive. Y él, ¿qué hizo? Se descuidó, huyó de la presencia de Dios y se largó para Tarsis, y se formó, qué problema tan tremendo en el mar, qué tormenta. Y eso pasa, hermanos, en muchos hermanos de la iglesia, que se descuidan y se les forma una tormenta. Pero si la presencia de Dios está ahí, esa tormenta, hermanos, se tiene que acabar en el nombre de Jesús. Entonces, Jonás no quiso hacer caso hasta cuando se lo comió, lo echaron al mar los marineros y se lo tragó el pez, y en la barriga del pez
allá sí se convirtió al Señor, allá sí, hermanos, y determinó Dios, otra vez le ordenó al pez que lo vomitara, y fue y hizo la obra. Y era un profeta, no era cualquiera, era un profeta. Entonces analicemos cómo nos toca a nosotros ser muy esforzados, valientes y esforzados, y sobre todo, usted ve en toda la Biblia, y por eso quedó el Antiguo Testamento, por eso quedó todo escrito como ejemplo. Usted ve que Moisés peleando, hermanos, contra el pueblo, contra los enemigos de Dios, hermanos, y él bajaba los brazos y perdía la batalla y levantaba los brazos, es rápido. Por eso nosotros necesitamos buscar de Dios de verdad, hermanos. La unción del día antes no sirve para el otro día. No, que llevo 50 años, suelte y verá, hermanos, cómo la presencia del enemigo. Por eso Jesús nos enseña, cuando los discípulos estaban en esa tormenta, él los despidió y se quedó orando en el monte del Olivo, llenándose para ir a ayudarlos. Siendo el Hijo de Dios, necesitó orar para que viniera más presencia del Padre, más presencia de Dios en él, hermanos, y fue a librarlos de semejante tormenta. De eso es que se trata la enseñanza hoy, hermanos. Si no quiere, somos casa, somos habitación, somos morada y somos templo de Dios y edificio de Dios, pero nos toca entender el mensaje, hermanos, y no soltar. Acá dice la palabra de Dios, no podemos hacerlo de Jonás, huir. Cuando no vamos a un servicio, cuando no oramos, no escuchamos la palabra, simplemente estamos huyendo de la presencia. Cada vez que dobla rodilla, cada vez que usted escudriña, que usted lee, cada vez que memoriza, cada vez que medita, cada vez que se congrega, cada vez que busca de Dios, usted está buscando la presencia de Dios, y la presencia de Dios lo mantiene sano, lo mantiene alegre, lo mantiene libre y lo mantiene, hermanos, en una vida buena, una vida fresca, como huerto de riego, en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios, usted mira acá, oh santo eres Señor, en ese nombre que es sobre todo nombre. En el libro de Éxodo 33, yo he predicado mucho esta palabra porque es muy, pero muy hermosa. Éxodo 33, busquémoslo en el nombre de Jesús, aleluya. Éxodo 33, 14 y 15, y miremos acá un gran hombre de Dios, aleluya, aleluya. El libro de Éxodo, bendito y alabado sea el Señor, 33, 14 y 15, y dice así: y él dijo, mi presencia, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Nosotros cristianos tenemos que estar descansados, descansar en el Señor, la presencia de Dios. Somos templo, acuérdese, para que no esté la casa desocupada, con la presencia divina del Señor. La palabra nos va llenando, la palabra fluye en nosotros, vamos creciendo, hermanos, nos mantiene reposados. Moisés lo sabía, un gran hombre de Dios. Dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Oiga, iglesia, ¿cómo tiene que caminar un cristiano? Con la presencia de Dios, porque él sabía que lo que le esperaba no era nada fácil, lo que le esperaba era terrible, hermanos. Claro, enemigos, pero solo con la presencia de Dios podemos avanzar, con la presencia de Dios podemos pelear la buena batalla, con la presencia de Dios, hermanos, no hay ningún problema. Sin la presencia de Dios, ahí está la problemática más grande. Dijo, si no ha de ir la presencia tuya conmigo, déjenos quietos acá, porque vamos a perder la batalla. Yo declaro hoy en el nombre de Jesús de Nazaret que vamos a disponernos cada día, hermanos, a buscar la presencia de Dios, porque sabemos que ahí está el enemigo como león rugiente, hermanos, para devorarse. Lo alcanza la otra presencia, hermano. Y entonces la casa que es de Dios pasa a ser casa del hombre fuerte. Y no nos llamó Dios para eso. Y esto, hermanos, lo aprendí yo desde muy niño espiritual. Me congregaba 4 veces, a veces todo el día y toda la noche, hermanos, en ayuno, oración, en clamor de rodillas. No me he apartado del Señor, nunca. Es un testimonio, nunca he estado, hermanos, cansado, no que voy a descansar una semana, 20, no, hermanos, siempre ahí muy pendiente, porque yo sé que no puede faltar la presencia de Dios en nuestras vidas, porque el enemigo le echa mano y trae 7 peores, y es lo que no le podemos permitir de ninguna manera. Es una batalla, hermano. Usted lo lee en Gálatas
5:16, que el espíritu se levanta contra la carne y la carne contra el espíritu, y es una batalla entre los dos, para que no hagáis lo que queréis, una batalla. Entonces, a veces como cristianos, vamos a la iglesia cuando podemos, como podemos. Hermano, no es así, eso se llama religiosidad. Hay que avanzar hasta que la presencia de Dios esté en nuestras vidas, la conozcamos y no la podemos dejar ir. Acá toda la Biblia nos habla de esto. Dice la palabra de Dios acá en el libro, gloria a Dios, en el libro de San Juan 15:4 al 7, es una advertencia del Señor tremenda. El libro de San Juan, gloria a Dios, lo leemos mucho, yo sé que mucha gente lo sabe, bendito sea el Señor. 15:4, y dice así, gloria a Dios. El Señor dice, permaneced en mí y yo en vosotros, ¿sí? En mí y yo en vosotros. O sea, Dios quiere que tengamos esa comunión por medio de la presencia, de la unción divina del Espíritu Santo de Dios. Una comunión mantiene la palabra viva, el amor vivo, el gozo, el fruto del Espíritu Santo, el poder, la fe viva. A eso nos llamó el Señor, pero es que hay mucho tropiezo, iglesia. No es fácil, a nadie le está diciendo que es fácil, y por eso nos toca ser esforzados y valientes, disponernos, hermano, y entender este mensaje, y determinamos si va a vivir en la presencia de Dios o en la presencia del enemigo. Nosotros determinamos, y la advertencia es, ojo, porque ya somos responsables hoy, que si no entendemos el mensaje y lo asimilamos, hermanos, lo entendemos y lo vamos guardando, ¿cómo? Orando con entendimiento de que lo que está recibiendo, esa palabra no se va a ir, esa palabra va a quedar ahí, hermanos, y la bendición es grande cuando obedecemos. La bendición de Dios que enriquece y no añade tristeza viene por medio de la obediencia, y la obediencia es, el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces dice el Señor, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. También vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Por los frutos los conoceréis, por los frutos vamos a ser salvos, y el obrero es digno de su salario. O sea que si llevamos fruto para vida, hay salario del cielo. Nadie puede recibir nada si no le fuese dado del cielo. O sea, está hablando a los obreros que llevamos el mensaje, hermanos puros. Si llevamos fruto, tenemos salario, bendito sea el Señor. Si llevamos fruto, porque permanecemos en la unción, en la presencia del Señor, y la palabra va a mantener ahí. Entonces dice que podemos llevar mucho fruto, no poco, y en esto he glorificado a mi Padre. ¿Sí ve? En que llevéis mucho fruto, dice el Señor. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Se secará. Acuérdense que el demonio busca lugares secos. Se secará y lo recogerán, dice acá, y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arde. Cuando está seco, hermanos, ahí llega, hermanos, el enemigo y se posesiona. Y es cuando ve uno cristianos rebeldes, cristianos que no se les puede hablar nada, llenos de soberbia, llenos de amargura. No, hermano, una cosa, no ha logrado la iglesia entender el peligro que hay para un cristiano, porque el enemigo no pierde tiempo, iglesia, pero también la bendición tan grande cuando nosotros no nos dejamos secar, sino que siempre estamos trayendo lluvia constante, como huerto de riego. Hay un depósito encima de nosotros, hermano, de un depósito de aceite. Oh, hermanos, que baja por unos tubos como de oro, aceite como oro, por unos tubos de oro, dicen Zacarías. Cuando yo oro, y los encargados de ese depósito son las dos ramas de olivo, que son Elías y Moisés. Y nosotros tenemos que entender que cuando buscamos de Dios, tenemos que buscarle hasta hacer bajar más lluvia, más aceite de ese depósito, hermanos, en el nombre de Jesús de Nazaret, más unción, para que la presencia de Dios no falte en nosotros, no vaya a faltar la presencia, porque qué tremendo. Si el demonio viene, hermanos, y trae 7, y acá nos está diciendo
El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Sí ve? Y en cambio dice el 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y en esto glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y acá en el 10 dice, si guardares mis mandamientos, ahí está, mis mandamientos, y permanecieres en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cuál es la tarea, hermanos? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Que vayamos guardando los mandamientos, y esto requiere, hermanos, de mucha oración, mucha meditación, para que haya buena unción sobre nuestras vidas, hermanos, para que la palabra que vamos recibiendo se va quedando en nosotros y no la dejamos apagar, no dejamos secar nuestras vidas, sino siempre ahí pendientes en la oración, no soltamos, y ya entendemos que entre más busquemos de Dios, entre más nos dispongamos, hermanos, la disposición, si se humillar en mi pueblo, entonces la vida del cristiano va a tener futuro, le agradamos a Dios y no nos va a faltar nada, hermano. Así dice la palabra. Dice que Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Entonces, Dios nos advierte por el bien. Todo el consejo de Dios es para bien de nosotros, y necesitamos que el Espíritu Santo nos convenza, hermanos, de pecado, de justicia y de juicio, para así poder permanecer, hermanos, como Dios quiere y como a nosotros nos conviene. Él nos ofreció una vida abundante, depende de nosotros el entendimiento, la obediencia, el sometimiento, la disposición, para que esa vida que Él nos ofrece es real, hermanos, depende de nosotros. Todos ser valientes, muy valientes y esforzados para que esta palabra llegue a nosotros. Hay mucha gente desalentada, hermanos, mucha gente desanimada, gente que no se preocupa, no se esfuerzan, hermanos, y no se dan cuenta que están quedando secos, y son delicados, y son soberbios, y hay pereza, y hay desánimo, y hay... No, hermanos, aquí amanezco y aquí me coge la noche, hermanos, todos los perjuicios que hay cuando nos descuidamos, y por eso Dios quiere, hermanos, quizá he dado ya predicaciones, hermanos, acerca de esto, pero hermanos, dijo Pablo, no me canso de predicarles las mismas cosas, porque para vosotros es de gran provecho. Bendito sea el Señor, hermanos, que logremos entender esto, y un despertar divino, hermanos, a sabiendas de que, mire, se seca y lo echan al fuego y arde. Pero si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué bendición tan grande, iglesia, cuando nosotros entendemos este mensaje. Dice la palabra de Dios, Deuteronomio 21, es antiguo y nuevo, Deuteronomio 21, y la gloria es para mi Padre Celestial. Deuteronomios, gloria a Dios, 21, aleluya, 21, dice así la palabra de Dios: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. No temas. Oiga, porque si está porque Jehová está con nosotros. Tenemos una lucha, una guerra a diario, cuando una cosa es la otra, como cristianos. Pero el Señor dice que no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo donde quiera que tú vayas. Así lo vea, hermanos. Este puede ser el problema grande. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto, del mundo. ¿Qué quiere decir, hermanos? Entrenaditos en la presencia de Dios. Y usted dobla la rodilla y usted no se conforma hasta que no venga la presencia de Dios. Y esta es la promesa. Si está la presencia de Dios, y Él nos dice, estar siempre gozosos, orando sin cesar, mandato de Dios, porque esa sí es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Oiga, por sumo gozo, y acá nos está diciendo, vienen caballos y vienen carros y una multitud más grande, no temas.
Oiga pues, si no está la presencia de Dios, se pierde la batalla. Pero si la presencia de Dios está con nosotros, ya ganamos la batalla, iglesia, en el nombre de Jesús, ya la ganamos. Y por eso, iglesia, necesitamos prepararnos. Usted vio a Jesús siendo el Hijo de Dios. No se fue con sus discípulos, los envió solos. Se quedó él con la multitud, despidió la multitud. Oiga, iglesia, y se fue al monte de Olivo a llenarse de la unción para ir a pelear contra las olas. Eso significa los problemas que tenemos que enfrentar nosotros, iglesia, siendo el Hijo de Dios. Y Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el ejemplo perfecto, hermanos, ¿sí? Y fue ya lleno, fue al monte del Olivo a llenarse, había estado todo el día predicando milagros, señales, prodigios, multiplicando los panes, los peces, hermanos, y se fue a orar al monte del Olivo, porque se iba a enfrentar a una tormenta grande en el mar. Cuando los apóstoles estaban cansados, fatigados, llegó él sin barca, sin remo, caminando sobre el problema, y el mar se les aquietó. ¿Cuándo? Cuando la presencia de Dios está en nosotros, las olas se aplacan en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso no esperemos que lleguen los problemas y no nos hemos ejercitado en la presencia de Dios, se pierde la batalla. Pero, iglesia, si estamos ejercitados en la presencia de Dios, vamos a pasar por encima de las olas, como hizo Jesús. Enseguida sus discípulos pasaron al otro lado. Ahora, oí una noticia de antier, donde quedó bloqueado el mar Negro. Hermanos, por ahí se mueve la comida del mundo entero. Tienen temblando a Europa, ya salen los cereales, ya sale el trigo, el arroz, el maíz. Oh, hermano, está temblando Europa y el mundo entero, empieza a haber hambre. Y hay rumores, hermanos, que se puede prender la guerra, hermanos, de los rusos con la OTAN, con los europeos. Hay amenazas ya. Quieren tomarse en Polonia. Y hermanos, es el grupo, hermanos, que no, los europeos se van a la guerra. Si llega a haber otra guerra, hermanos, el hambre en el mundo, necesitamos nosotros, no importa, hay guerras, rumores de guerras, terremotos, pero él dice, no temas, esto es necesario que acontezca, es necesario. Y nosotros estamos entrenaditos en la presencia de Dios, que sabemos orar, pero no que ya oré y ya, no, Señor, oramos y está en la presencia del Señor, entonces estamos ejercitados, hermanos. ¿Y cuál es el afán? Que vienen tsunamis, que vienen guerras, que viene hambre. No, hermanos, nos metemos ahí, como dice la palabra, escondidos con Cristo en Dios, y Él nos va a sacar de toda. Ahí no hay pierde, porque Dios hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ello hay, y todo es de Él. La plata, mía es la plata y mío es el oro. ¿Cuál es el afán? Si tenemos un Padre rico, un Padre poderoso, que hizo el universo, lo hizo todo, lo puede todo, pero ¿sabe a dónde está el problema? Que muchos cristianos oran y nunca, hermanos, aprendieron a conocer la presencia de Dios y amarla, no dejarla ir. Eso quiere decir que Daniel oraba en la mañana, oraba al mediodía y oraba en la tarde. El salmista alababa a Dios, oraba a Dios 7 veces, porque conocía una cosa, demandaba a Jehová, esta buscaré, que esté en la casa de Dios todos los días de mi vida, para inquirir, para que la presencia de Dios no se vaya. Unge mi cabeza con aceite, que la copa esté rebosando, y ciertamente el bien y la misericordia, yo declaro esa palabra, nos seguirán todos los días de nuestras vidas, y en la casa de Jehová moraremos por largos días, para que la presencia de Dios no se aparte de nosotros. Y si la presencia de Dios no se aparta de nosotros, no hay problema, iglesia. Escondidos en el hueco de la mano de Jehová, escondidos con Jesucristo en Dios, y ahí está la victoria. Y por eso nos invita el Señor hoy, porque lo que viene para la tierra, no lo estoy asustando, no es nada fácil, iglesia, y necesitamos ejercitarnos, practicar en la presencia de Dios, hermanos, para estar preparados, porque lo que viene no es nada fácil. Estamos viendo los últimos días, Cristo viene por la iglesia, y si estamos en la presencia de Dios, nos vamos con Él también, en el nombre de Jesús, porque ahí está la palabra, y la palabra nos lleva a las bodas del Cordero, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos lo recibieron? La gloria es para mi Padre Celestial. Glorificamos, exaltamos el nombre del Señor.
La gloria siempre es para Él. En el nombre de su Hijo amado, le adoramos y le bendecimos y le glorificamos y le exaltamos, porque eres bueno, Señor. Eres santo, glorioso, en el nombre de Jesús. Gracias por permitirnos llevar este mensaje de la palabra de Dios para el bien de la iglesia, para el bien de las almas, Señor, porque ya vienen, Señor, cosas tremendas y necesitamos estar ejercitados en la presencia de Dios. A veces, Padre, le predicamos a las almas y se revelan en la misma iglesia, pero nosotros estamos en la obligación de enseñar la palabra y instar las almas a buscar de Dios. Gracias, soberano Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, iglesia, era el mensaje para hoy, con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. La gloria es para mi Padre Celestial. Acá tenemos reportes de Caterine Peñaranda, Marelvis Ruiz, Sandra Pertús, aleluya, John Jairo Gámez, pastor de jóvenes, los bendigo a todos. Sandra Rodríguez, en Bogotá, aleluya. Jorge Blanco, Barrio Lucero. Edilza Ospino, bendito sea el Señor. Carlos Benavides, Milton Vega, Rodolfo Cañate, aleluya. Elkin José Jiménez, Edgardo Núñez, bendito y alabado. Lourdes